La traición de Mercer Frey, la caída del maestro de la cofradía de ladrones. Hola, queridos aventureros. Aquí está Aberis. Prepárense para una noche de misterios, traiciones y secretos oscuros que han permanecido ocultos en las sombras de Skyrim durante 25 largos años. Toma tu bebida favorita, ajusta la iluminación a tu gusto y acomódate bien, porque esta noche vamos a desentrañar una de las conspiraciones más elaboradas y devastadoras en toda la historia del gremio de ladrones. Una traición que comenzó con la codicia, que se cimentó con el asesinato y que casi destruyó por completo una de las organizaciones más antiguas y poderosas de todo Tamriel. Esta es la historia de Mercer Frey, el hombre que durante más de 2 décadas robó, mintió y manipuló a todos los que confiaron en él. El ruiseñor que rompió su juramento sagrado a Nocturnal. El maestro de gremio que saqueó las arcas que juraba proteger. El asesino que mató a su mejor amigo y culpó a la mujer que amaban. Y el traidor cuya ambición desmedida maldijo al gremio entero con años de mala suerte y decadencia. Así que respira profundo, porque el camino que recorreremos esta noche es largo, está lleno de sombras y termina en las profundidades de las ruinas Dwemer más peligrosas de todo Skyrim. Para comprender completamente la magnitud de la traición de Mercer Frey, primero debemos retroceder en el tiempo. Debemos viajar 25 años antes de los eventos que conocemos, hasta el año 176 de la Cuarta Era, una época en la que el gremio de ladrones no operaba desde las alcantarillas podridas de la ratonera, sino desde un palacio. Una época en la que la organización no luchaba por sobrevivir, sino que dominaba completamente los submundos criminales de todo Skyrim. En aquellos días de gloria, el gremio tenía sus propios herreros que forjaban armas de calidad excepcional, sus propios alquimistas que preparaban pociones imposibles de encontrar en el mercado legal, comerciantes que movían mercancía robada por toda la provincia, y una red de peristas tan extensa que podías vender cualquier objeto robado en cualquier rincón de Skyrim sin preocuparte por las consecuencias. La cofradía de 176 de la Cuarta Era era respetada, temida. Las familias más influyentes de Skyrim mantenían lazos secretos con la organización. Los guardias de las ciudades miraban hacia otro lado cuando veían la marca de sombras de la cofradía. Los comerciantes pagaban su tributo sin protestar, sabiendo que la alternativa era perder todo su inventario en una sola noche. La cofradía no era simplemente una banda de ladrones, era una institución con tanto poder e influencia como cualquier jarl. Y al frente de esta poderosa organización estaba un hombre llamado Gallus Desidenius. Gallus era un imperial, un ladrón de extraordinario talento cuyas habilidades iban mucho más allá del simple robo. Era un estratega, un planificador meticuloso que pensaba en términos de décadas, no de días. Mientras otros ladrones pensaban en el próximo golpe, Gallus diseñaba operaciones que tomarían años en ejecutarse completamente. Robos que requerían entender idiomas perdidos, estudiar culturas antiguas, infiltrarse en instituciones académicas. Uno de sus proyectos más ambiciosos era el robo de los ojos del Falmer, 2 gemas gigantescas de valor incalculable, incrustadas en una estatua ancestral de los elfos de nieve en las profundidades de las ruinas Dwemer de Irkangtan. Para preparar este golpe, Gallus estaba estudiando el idioma Falmer, la arquitectura Dwemer, las rutas subterráneas. Era el tipo de planificación a largo plazo que separaba a un ladrón común de un verdadero maestro. Pero Gallus no era solo el maestro de gremio. Era algo más, algo que muy pocos en la cofradía conocían. Gallus Desidenius era un ruiseñor. Los ruiseñores. Incluso ahora, el nombre evoca misterio. Son los guardianes secretos de Nocturnal, la princesa daédrica de la oscuridad, la suerte y la noche, la patrona de todos los ladrones en Tamriel. Pero Nocturnal no es como otros príncipes daédricos. Ella no exige adoración, ni templos, ni sacerdotes, ni sacrificios. Su relación con los mortales es puramente transaccional, un negocio. Los ruiseñores hacen un pacto con Nocturnal conocido como el juramento.
Los términos son simples y vinculantes. Los ruiseñores deben proteger el sepulcro del crepúsculo, el templo de Nocturnal, ubicado en las profundidades de Skyrim. Deben guardarlo contra cualquier amenaza. Y a cambio, Nocturnal les otorga habilidades sobrenaturales, furtividad mejorada, suerte en sus empresas criminales, poderes de las sombras mismas. Pero hay un precio adicional. Cuando un ruiseñor muere, su alma no descansa. No va al Sovngarde como los nórdicos, ni a los reinos de los divinos. Los ruiseñores están obligados a servir como guardianes espectrales en el sepulcro del crepúsculo después de su muerte, hasta que Nocturnal considere que su contrato se ha cumplido. Solo entonces pueden entrar al crepúsculo eterno, el reino de Nocturnal, donde sus espíritus se fusionan con las sombras mismas y se convierten en la capa que envuelve a todos los ladrones en sus empresas. Tradicionalmente, los ruiseñores operan en tríos, una trinidad, y en 176 de la Cuarta Era, la trinidad estaba completa. Gallus de Sidenius, el maestro de gremio, era uno. Su compañera y amante era una mujer Dunmer llamada Carlaya, hija de Dralsi, quien a su vez había sido ruiseñor antes que ella. Carlaya era una ladrona excepcional, entrenada desde la infancia en las artes del sigilo y el robo. Gallus la había reclutado personalmente a la cofradía cuando llegó a Riften, la había mentoreado y eventualmente la había iniciado como ruiseñor. Su relación era profunda, basada en años de confianza mutua y amor genuino. El tercer miembro de la Trinidad era un bretón llamado Mercer Frey. Mercer había llegado a la cofradía en algún momento durante el liderazgo de Gallus. Era hábil, ambicioso, carismático cuando necesitaba serlo. Gallus vio potencial en él, lo suficiente como para elevarlo a la posición de ruiseñor, un honor que muy pocos ladrones reciben en sus vidas. Mercer y Carlaya se convirtieron en compañeros de trabajo. En cada robo importante, era Mercer quien acompañaba a los otros dos. Observaban las espaldas del otro, o al menos eso es lo que todos creían. Porque incluso entonces, incluso en aquellos días dorados cuando la cofradía prosperaba bajo el liderazgo de Gallus, Mercer Frey ya estaba planeando su traición. El sepulcro del crepúsculo se encuentra en las profundidades de Falkreath, escondido en los bosques oscuros cerca de la frontera provincial. Es una ruina nórdica antigua, convertida en templo dedicado a Nocturnal. En su núcleo se encuentra un portal de 3 puntas, a través del cual Nocturnal influye en nuestro mundo. No a través de magia directa o bendiciones obvias, sino a través de la suerte. Esos pequeños momentos donde una ganzúa no se rompe cuando debería, donde las nubes en el cielo nocturno se despejan en el momento preciso, donde un guardia mira en la dirección opuesta justo cuando pasas. Esa es la influencia de Nocturnal, y el portal permanece abierto, conectando nuestro mundo con el crepúsculo eterno, gracias a un artefacto daédrico de poder incomprensible, la llave esqueleto de Nocturnal. La mayoría de la gente que oye hablar de la llave esqueleto comete el mismo error. Piensan que es simplemente una ganzúa inquebrantable, una herramienta que puede abrir cualquier cerradura. Y es cierto, puede hacer eso. Pero la verdadera maravilla de este artefacto solo puede apreciarse cuando expandes tu mente y piensas de forma abstracta sobre qué significa desbloquear. Desbloquear no solo se refiere a puertas y portales físicos. En las manos adecuadas, la llave esqueleto tiene la capacidad de desbloquear potencial oculto, habilidades sin explotar. La extensión completa de este poder aún no se ha descubierto, lo cual es un pensamiento aterrador. Como miembros de la Trinidad de Ruiseñores, Gallus, Carlaya y Mercer tenían la responsabilidad sagrada de proteger la llave. Debían recuperarla si alguna vez salía del sepulcro. Era su deber más importante, por encima incluso de la cofradía de ladrones. Pero para Mercer Frey, la llave esqueleto representaba algo completamente diferente. No veía un artefacto sagrado que debía protegerse. Veía una herramienta, un medio para alcanzar poder ilimitado. Y la ambición que crecía en su corazón era más fuerte que cualquier juramento que hubiera pronunciado ante Nocturnal.
Mercer comenzó a robar de la cofradía. Al principio, pequeñas cantidades que nadie notaría. Unas cuantas monedas de oro aquí, una gema allá. Pero con el tiempo, a medida que descubría que nadie sospechaba, se volvió más audaz. Comenzó a desviar fondos significativos de las arcas del gremio. Comenzó a vivir un estilo de vida lujoso, completamente incompatible con su salario como miembro de la cofradía, sin importar cuán alto fuera su rango. La bóveda de la cofradía era supuestamente impenetrable. Requería 2 llaves para abrirse. Gallus tenía una. Delvin Mallory, otro miembro de alto rango, tenía la otra. Y luego, una vez que Mercer se convirtió en el sucesor de Gallus, Mercer obtendría la segunda llave. Pero en aquellos días, la bóveda debería haber sido completamente segura. Debería haber sido. Excepto que Mercer Frey tenía la llave esqueleto. No sabemos exactamente cuándo Mercer robó la llave del sepulcro del crepúsculo, pero sabemos que lo hizo. Entró al lugar sagrado que había jurado proteger, desafió a Nocturnal misma y tomó el artefacto. Y con esa llave en su posesión, no había cerradura en todo Skyrim que pudiera detenerlo, incluida la cerradura de la bóveda de la cofradía. Durante años, Mercer estuvo saqueando las arcas del gremio. Durante años, estuvo usando la llave esqueleto para desbloquear su propio potencial, ganando habilidades que ningún ladrón mortal debería poseer. Y durante años, nadie lo sospechó. Nadie, excepto Gaius Desidenius. Gallus era demasiado astuto para no notar las señales. Comenzó a seguir a Mercer, usando todas sus habilidades de ruiseñor para rastrearlo sin ser detectado. Empleó cada fuente de información que tenía en la ratonera para investigar. Y después de semanas de búsqueda, una de sus fuentes, un hombre llamado Maul, le proporcionó información crucial. Mercer había estado gastando cantidades extraordinariamente grandes de oro en todo tipo de cosas que no tenían relación con la cofradía. Placeres personales, lujos, un estilo de vida repleto de extravagancia que alguien de la posición de Mercer simplemente no debería poder permitirse. Gallus comenzó a sospechar. La bóveda era impenetrable, ¿o no? ¿Cómo podía Mercer estar robando de ella? A menos que tuviera una manera de abrirla que no requiriera las llaves. Y entonces Gallus comenzó a sospechar algo aún más terrible. Comenzó a preguntarse si Mercer había profanado el sepulcro del crepúsculo, si había robado la llave esqueleto. Gallus escribía sus sospechas en un diario, pero no era un diario ordinario. Sabiendo que si Mercer descubría sus investigaciones, su vida estaría en peligro, Gallus escribió todo su diario en el idioma Falmer, el mismo idioma ancestral que había estado estudiando para preparar el robo de los ojos del Falmer. Era un código perfecto. Nadie en el gremio sabría leer esos caracteres extraños. En las páginas de ese diario, Gallus documentó todo. Cómo Mercer eludía cada uno de sus intentos de seguirlo. Cómo parecía estar consciente de que lo estaban vigilando. Cómo toda la evidencia apuntaba a que Mercer estaba robando del gremio. Pero sin pruebas concretas, Gallus solo tenía acusaciones sin fundamento. Y entonces, un día, Mercer envió una nota a Gallus, una nota entregada por mensajero, pidiéndole que se reuniera con él en un lugar remoto, un santuario antiguo en las tierras heladas del norte llamado Santuario del Velo de la Nieve. Cuando Gallus leyó esa nota, todos sus sentidos le dijeron que era una trampa, pero no tenía elección. El mensaje indicaba que la reunión era de máxima urgencia y concernía a asuntos del gremio. Como maestro de gremio, estaba obligado a ir. No podía arriesgarse a llevar a nadie más con él, pero sabía que Carlaya probablemente desobedecería y lo seguiría de todos modos. Gaius Desidenius escribió una última entrada en su diario. Mercer Frey me ha pedido que me reúna con él en el santuario del Velo de la Nieve hoy. Todos mis sentidos me dicen que es una trampa, pero no tengo elección. Fueron las últimas palabras que Gallus escribiría jamás. El santuario del Velo de la Nieve es un lugar frío y desolado en las tierras del norte de Skyrim. Una cripta nórdica antigua, cubierta de nieve y hielo, donde los muertos descansan en sus tumbas desde hace siglos. Es el tipo de lugar donde los Draugr caminan en las sombras
y donde el viento aúlla entre las piedras antiguas como las voces de fantasmas. Era el escenario perfecto para un asesinato. No sabemos exactamente qué le dijo Mercer a Gallus cuando llegó. No sabemos si Mercer intentó justificar lo que estaba a punto de hacer, o si simplemente atacó sin advertencia. Lo que sí sabemos es que en algún momento durante esa reunión, Mercer traicionó completamente a su compañero ruiseñor. Gallus murió en el santuario, y la forma en que murió nos dice mucho sobre qué tipo de persona era Mercer Frey. Dentro de las ruinas hay una reja en el suelo, una reja que da a una cripta profunda debajo. Mercer no le dio a Gallus una muerte rápida. No lo apuñaló directamente en el corazón o le cortó la garganta. En cambio, Mercer arrojó a Gallus por esa reja. Lo dejó caer a la oscuridad, donde Gallus se rompió los huesos contra el suelo de piedra y murió lenta y dolorosamente en las sombras. Era una muerte cruel. Una muerte cobarde. El tipo de muerte que solo un traidor sin honor infligiría a alguien que alguna vez llamó amigo. Pero Mercer Frey era nada sino calculador. Matar a Gallus era solo la mitad del plan. También necesitaba asegurarse de que nadie sospechara de él. Necesitaba un chivo expiatorio. Y tenía a la candidata perfecta. Carlaya, tal como Gallus había sospechado, había seguido a su amante a Snow Veil Sanctum. Preocupada por su seguridad, había rastreado su camino a través de la nieve, probablemente manteniéndose a distancia, pero lista para intervenir si era necesario. Cuando Mercer emergió de las ruinas, encontró a Carlaya esperando. No sabemos exactamente qué le dijo Mercer a Carlaya, pero sabemos lo que ella creyó. Mercer le dijo que Gallus estaba muerto, y le dijo que había sido ella quien lo mató. Suena absurdo, ¿verdad? ¿Por qué Carlaya creería algo así? Ella sabía que no había matado a Gallus, pero ahí está el genio retorcido del plan de Mercer. No necesitaba que Carlaya creyera que era culpable. Solo necesitaba que el resto del gremio lo creyera. Y Mercer tenía todas las piezas en su lugar para hacer exactamente eso. Piénsalo desde la perspectiva de Mercer. Él era uno de los 3 ruiseñores. Era de alto rango en el gremio. Era respetado. Nadie tenía razón para dudar de su palabra. Así que cuando Mercer regresó a Riften y les dijo a todos en el gremio que Gallus había sido asesinado por Carlaya, que ella lo había traicionado en frío, ¿por qué no lo creerían? Mercer creó una narrativa perfecta. Dijo que Carlaya había destruido todo lo que el gremio representaba, que había asesinado a sangre fría a su predecesor, que había traicionado al gremio, y cuando el gremio descubrió lo que supuestamente había hecho, pasaron meses intentando rastrearla. Pero Carlaya simplemente desapareció. Porque, por supuesto, Carlaya tuvo que huir. No por culpa, sino por supervivencia. Ella sabía la verdad, que Mercer era el verdadero asesino, pero no tenía forma de probarlo. Y si se quedaba en Riften, Mercer probablemente la mataría también para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Así que Carlia se convirtió en una fugitiva. Pasó los siguientes 25 años en las sombras, moviéndose de un lugar a otro, siempre un paso adelante de los cazadores del gremio. Y durante todo ese tiempo estuvo planeando, investigando, buscando una manera de exponer a Mercer por lo que realmente era. Mientras tanto, Mercer Frey ascendió para convertirse en el nuevo maestro del gremio. No hubo votación, no hubo competencia. Con Gallus muerto y Carlaya etiquetada como traidora, Mercer era la opción obvia. Era un ruiseñor. Había servido junto a Gallus durante años. Conocía todas las operaciones del gremio. Y lo más importante, tenía la confianza de todos. Así que Mercer Frey se sentó en el escritorio del maestro de gremio en la cisterna del jarro ajado y comenzó 25 años de robo sistemático, manipulación y corrupción que casi destruirían completamente al gremio de ladrones. Imagina por un momento el nivel de autocontrol que Mercer Frey debió haber tenido. Durante 25 años tuvo que levantarse cada día, enfrentar a los miembros del gremio que confiaban en él y fingir que se preocupaba por su bienestar.
tuvo que sentarse en las reuniones y discutir estrategias para fortalecer el gremio, sabiendo todo el tiempo que estaba saqueando las arcas que se suponía que debía proteger. Tuvo que escuchar a Brynjolf preocuparse por la declinación del gremio, preguntándose por qué su suerte había cambiado tan dramáticamente. Tuvo que ver a Vex frustrarse por robos que fallaban cuando deberían haber sido exitosos. Tuvo que presenciar cómo el gremio pasaba de ser una organización poderosa, que operaba desde un palacio, a una banda marginada que se escondía en las alcantarillas de la ratonera. Y durante todo ese tiempo, Mercer sabía exactamente por qué todo esto estaba sucediendo. Sabía que el gremio había perdido el favor de Nocturnal. Sabía que sin el portal abierto, sin la conexión con el reino de Nocturnal, el gremio había perdido esa suerte sutil pero vital que separaba a los ladrones profesionales de los bandidos comunes. Pero Mercer no le dijo a nadie, porque admitir eso significaría admitir que había robado la llave esqueleto. Y si alguien descubría eso, su vida cuidadosamente construida de lujo y poder se derrumbaría. Con la llave esqueleto en su posesión, Mercer tenía ventajas que ningún otro ladrón podía igualar. No solo podía abrir cualquier cerradura física sin esfuerzo. La llave estaba desbloqueando su potencial de maneras que nadie podía ver. Le otorgaba habilidades que iban más allá de lo mortal. Mercer desarrolló la capacidad de hacerse invisible voluntariamente, no a través de conjuros de ilusión que cualquier mago podría detectar, sino una invisibilidad genuina alimentada por el poder daédrico de la llave. Podía entrar a cualquier lugar sin ser visto. Podía pararse al lado de alguien, y esa persona nunca sabría que estaba allí. También podía usar una variante perversa del conjuro agente de subterfugio. Con un solo gesto de su mano, podía hacer que dos personas se volvieran una contra la otra, obligándolas a luchar hasta que una muriera. Era el tipo de magia que ningún ladrón ordinario podría realizar. Y por supuesto, tenía acceso ilimitado a la bóveda del gremio. La bóveda estaba diseñada para ser impenetrable. Gruesas puertas de metal reforzado, cerraduras complejas que requerían dos llaves separadas, sostenidas por dos personas diferentes. En teoría, era imposible que una sola persona abriera la bóveda. En teoría, el tesoro acumulado de décadas de robos exitosos estaba completamente seguro. Pero Mercer tenía la llave esqueleto. Y para la llave esqueleto no existía tal cosa como una cerradura impenetrable. Durante 25 años, Mercer entró a esa bóveda cuando quería. Tomó lo que quería. Oro, gemas, artefactos valiosos. Todo desaparecía gradualmente. Y nadie se daba cuenta porque nadie pensaba que la bóveda podría ser violada. ¿Y qué hizo Mercer con toda esa riqueza robada? Vivió como un rey, mientras los miembros del gremio sufrían, mientras las operaciones fallaban por falta de fondos, mientras la organización se desangraba lentamente. Mercer Frey estaba disfrutando de una vida de lujo absoluto. Mercer poseía la mansión Riftweld, una mansión grande en Riften, pero él nunca estaba allí. La propiedad estaba custodiada por un hombre llamado Val, quien debía una deuda y estaba obligado a proteger la casa. Pero el verdadero propósito de la mansión no era ser una residencia. Era un almacén para los tesoros robados de Mercer y, más importante, un escondite para sus planes secretos. Dentro de la mansión, Mercer había construido un sótano oculto. Detrás de un armario sospechoso en el comedor, había una entrada a túneles secretos llenos de trampas mortales. Cables trampa que activaban dardos envenenados, hachas oscilantes, dispositivos de ariete. Y al final de ese laberinto mortal, la oficina privada de Mercer, donde guardaba los mapas y documentos que revelaban sus verdaderos planes. Porque después de 25 años de robar del gremio, después de 25 años de usar la llave esqueleto para desbloquear su propio potencial, Mercer Frey había decidido que era hora de hacer un último gran golpe y luego desaparecer de Skyrim para siempre. Los ojos del Falmer, el mismo robo que Galus había estado planeando antes de su muerte. 2 gemas gigantescas de valor incalculable, incrustadas en una estatua ancestral de los elfos de nieve, en las ruinas Dwemer
de Irkentand. Mercer había robado los planes de Gallus. Había estudiado las rutas. Y ahora, con la llave esqueleto dándole poder más allá de cualquier ladrón mortal, estaba listo para completar el atraco. Y una vez que tuviera los ojos del Falmer, dejaría Skyrim. Huiría a otra provincia, a otro continente si era necesario. Vendería las gemas, viviría como la realeza, y el gremio de ladrones nunca volvería a verlo. Era un plan perfecto, excepto por un problema que Mercer no había anticipado después de todos estos años. Karliah había regresado, y esta vez no estaba huyendo. Estaba lista para exponer la verdad. Durante 25 años, Karliah había sido una fantasma, una leyenda susurrada entre los miembros del gremio, la traidora que asesinó a Gallus, la Dunmer que desapareció en las sombras y nunca fue encontrada. Para muchos en la cofradía, Karliah era prácticamente mitológica. Algunos incluso dudaban de que todavía estuviera viva. Pero Karliah estaba muy viva, y había pasado cada día de esos 25 años trabajando hacia un solo objetivo: vindicar el nombre de Gallus y exponer a Mercer Frey como el traidor que era. El problema era la evidencia, o más precisamente, la falta de ella. La palabra de Karliah contra la de Mercer no significaría nada. Mercer era el maestro de gremio respetado. Ella era la supuesta asesina fugitiva. Si simplemente caminaba de vuelta a la cisterna y acusaba a Mercer, lo más probable es que la mataran en el acto. Así que Karliah necesitaba pruebas. Necesitaba algo que no pudiera ser refutado. Algo que incluso los miembros más leales de la cofradía tendrían que aceptar. Y tenía exactamente eso: el diario de Gallus. Después de la muerte de Gallus, Karliah había logrado recuperar su diario del santuario del velo de nieve. El problema era que estaba escrito en Falmer, un idioma que prácticamente nadie en Skyrim podía leer. Durante años, Karliah había buscado a alguien que pudiera traducirlo. Y finalmente, encontró a la persona adecuada: Entyr, un mago del colegio de Hibernalia que había sido viejo amigo de Gallus. Los dos se habían conocido de la manera más improbable. Gallus, con su mente académica, había intentado una vez robar el laboratorio de Entyr. Pero antes de que Entyr pudiera llamar a los guardias, Gallus había dicho algo que intrigó al mago. Comenzaron a hablar, y eventualmente se convirtieron en amigos cercanos. Entyr era uno de los pocos académicos en Skyrim que tenía conocimiento sobre el idioma Falmer, y más importante, era de confianza. Si Karliah podía llevarle el diario a Entyr, él podría traducirlo, y entonces tendría la evidencia que necesitaba. Pero primero, Karliah necesitaba un aliado dentro del gremio. Alguien nuevo, alguien que Mercer no esperaría, alguien que pudiera moverse libremente y hacer preguntas sin despertar sospechas. Y entonces, como si el destino mismo lo hubiera orquestado, un nuevo recluta se unió al gremio. Alguien con habilidades excepcionales. Alguien que rápidamente llamó la atención de Brynjolf y comenzó a asumir trabajos cada vez más importantes. El Sangre de Dragón. Cuando Karliah vio al Sangre de Dragón uniéndose al gremio, supo que esta era su oportunidad. Comenzó a hacer sus propios movimientos. Movimientos diseñados específicamente para hacer que Mercer se viera mal frente a Maven Espino Negro, la única benefactora importante que el gremio aún tenía. Karliah compró la residencia del Brillo Dorado, la propiedad donde Maven obtenía la miel para su hidromel Espino Negro. Luego ayudó a establecer a un competidor, usando a un antiguo perista de la cofradía llamado Gullum Ey como intermediario. Estas acciones pusieron a Mercer en una posición incómoda. Maven estaba furiosa de que el gremio no estuviera protegiendo sus intereses comerciales, y Mercer sabía que si perdía el apoyo de Maven, el gremio perdería su última conexión significativa con el mundo legítimo. Así que Mercer envió al Sangre de Dragón a investigar, a descubrir quién estaba detrás de estos problemas. Y cuando el Sangre de Dragón finalmente rastreó las operaciones hasta Gullum Ey y descubrió el nombre Karliah,
Mercer supo que su pasado había regresado para atormentarlo. Pero Mercer no era nada sino adaptable. Si Carlaya había regresado después de todos estos años, entonces simplemente tendría que matarla, de una vez por todas, y sabía exactamente dónde estaría: el santuario del velo de la nieve, el lugar donde todo había comenzado, el lugar donde Mercer había asesinado a Gaius. Era poético, en cierto modo, que Carlaya regresara allí, al escenario del crimen de hace 25 años. Mercer le dijo al Sangre de Dragón que Carlaya estaba escondida en el santuario, que necesitaban ir allí inmediatamente para capturarla antes de que pudiera escapar nuevamente. Y el Sangre de Dragón, sin saber la verdad completa, estuvo de acuerdo. Lo que siguió fue uno de los momentos más dramáticos en toda la línea de misiones del gremio de ladrones. Viajar al santuario con Mercer Frey debió haber sido una experiencia inquietante para el Sangre de Dragón, aunque probablemente no lo supieran en ese momento. Durante todo el camino a través de las ruinas, Mercer hizo comentarios sobre Carlaya, cómo era una ladrona excepcionalmente talentosa, cómo había atravesado las ruinas sin activar ninguna trampa, sin alertar a ningún Draugr, cerrando todas las puertas detrás de ella. Era un comentario interesante y revela mucho sobre la psicología de Mercer. Verás, había una teoría que algunos jugadores han desarrollado a lo largo de los años. Una teoría que sugiere que Mercer estaba mintiendo sobre Carlaya recorriendo las ruinas, que en realidad era él quien había estado preparando el camino, usando la llave esqueleto para abrir puertas que Carlaya no podría abrir normalmente. Piénsalo. Hay una puerta en el santuario que requiere una garra de dragón para abrirse. Un mecanismo de cerradura complejo que solo se puede resolver con el artefacto correcto. Carlaya no tendría esa garra, pero Mercer tenía la llave esqueleto, que podía abrir literalmente cualquier cosa. Así que cuando Mercer decía que Carlaya era tan hábil que había atravesado todas las defensas de las ruinas, lo que realmente estaba haciendo era preparar una narrativa. Estaba haciéndola parecer más peligrosa, más astuta de lo que realmente era. Porque cuando Mercer finalmente matara a Carlaya y regresara con el Sangre de Dragón, esa narrativa haría que su victoria pareciera aún más impresionante. Finalmente, Mercer y el Sangre de Dragón llegaron a una cámara profunda dentro de las ruinas. Una habitación sellada por una puerta de cerradura combinada con garra de dragón. Y allí, esperando en las sombras, estaba Carlaya. Lo que sucedió después fue rápido y brutal. Carlaya disparó una flecha al Sangre de Dragón. La flecha los golpeó y cayeron al suelo, incapaces de moverse. Desde la perspectiva del Sangre de Dragón, acababan de ser traicionados por la mujer que se suponía debían capturar. Pero entonces Carlaya habló. Y habló no con el Sangre de Dragón, sino con Mercer. La conversación entre Carlaya y Mercer en ese momento revela todo. Carlaya le dijo a Mercer que sabía la verdad, que él era el verdadero asesino de Gaius, que él había robado la llave esqueleto, que había destruido el gremio desde adentro. Y Mercer, creyendo que el Sangre de Dragón estaba muerto o muriendo, no negó nada. De hecho, prácticamente admitió todo. Le dijo a Carlaya que el honor entre ladrones era una ilusión, que todos en la cofradía eran iguales de corruptos que él, solo que él era lo suficientemente honesto como para admitirlo. Luego Mercer se volvió hacia el Sangre de Dragón, que yacía inmóvil en el suelo, y con una sonrisa cruel dijo algo así como «Dale mis saludos a Brynjolf», antes de apuñalar al Sangre de Dragón en el pecho. Mercer Frey dejó el santuario creyendo que tanto Carlaya como el Sangre de Dragón estaban muertos, que finalmente había limpiado todos los cabos sueltos de su pasado, que ahora era libre de completar su plan final, robar los ojos del Falmer y huir de Skyrim para siempre. Pero Mercer cometió un error crucial, un error que lo costaría todo. La flecha que Carlaya había disparado al Sangre de Dragón no estaba envenenada con un veneno mortal. Estaba recubierta con un paralizante especial. Un veneno que ralentizaba el ritmo cardíaco del objetivo hasta el punto de parecer muerte, pero sin matarlos realmente.
Cuando Mercer apuñaló al Sangre de Dragón, su corazón latía tan lentamente que apenas sangraron. La herida, aunque seria, no fue fatal. Y tan pronto como Mercer se fue, Carlaya salió de las sombras y comenzó a atender las heridas del Sangre de Dragón. El Sangre de Dragón despertó horas después, fuera del santuario, con Carlaya cuidándolos. Y por primera vez, escucharon la verdad completa de sus labios. Carlaya les contó sobre Galus, sobre los ruiseñores, sobre cómo Mercer había traicionado todo lo que era sagrado, y les mostró el diario de Galus, escrito en el idioma Falmer. Pero para probar la verdad ante la cofradía, necesitarían traducir ese diario. Y para eso, necesitarían llegar a Calcelmo en Markarth. El erudito Duemer que tenía la piedra de Calcelmo, una inscripción única que podría usarse como clave de traducción para el idioma Falmer. Lo que siguió fue una de las infiltraciones más desafiantes en todo Skyrim. El Sangre de Dragón tuvo que infiltrarse en el laboratorio privado de Calcelmo, esquivando o eliminando a sus guardias personales, y hacer un calco de la piedra de Calcelmo. Con el calco en mano, Carlaya y el Sangre de Dragón viajaron a Hibernalia para encontrarse con Entyr. El mago les proporcionó la traducción completa del diario de Gaius, y lo que estaba escrito en esas páginas era evidencia irrefutable de la culpa de Mercer. Galus había documentado todo: las sospechas sobre Mercer, las investigaciones sobre sus gastos extravagantes, la teoría de que Mercer había robado la llave esqueleto del sepulcro del crepúsculo, la última entrada sobre ir al santuario, sabiendo que probablemente era una trampa. Era todo lo que necesitaban. Era hora de regresar a Riften. Era hora de confrontar al gremio con la verdad. Cuando Carlaya y el Sangre de Dragón regresaron al jarro ajado, fue un momento de tensión casi insoportable. Carlaya, quien había sido etiquetada como traidora durante 25 años, estaba caminando directamente al corazón de la cofradía, el lugar donde todos habían creído durante décadas que ella era una asesina. Brynjolf, Vex y Delvin Mallory estaban esperando. Sus armas estaban desenvainadas. Los otros miembros del gremio se situaron en los lados de la cisterna, listos para actuar si Carlaya representaba una amenaza. Pero Carlaya no vino a pelear. Vino con evidencia. Entregó el diario de Galus a Brynjolf. Les contó todo, sobre cómo Mercer había asesinado a Galus, sobre cómo había robado la llave esqueleto, sobre cómo había estado robando de la bóveda del gremio durante años. Brynjolf, como era de esperar, no quería creerlo. Mercer había sido su líder durante 25 años. La idea de que había estado mintiendo todo ese tiempo, de que había traicionado al gremio tan completamente, era casi imposible de aceptar. Así que Brynjolf hizo lo único que podía hacer. Le ordenó a Delvin que abriera la bóveda. Delvin y Brynjolf tenían las 2 llaves necesarias. Entre ellos podían abrir las puertas supuestamente impenetrables y ver si el tesoro del gremio seguía allí. Las puertas se abrieron y todos en la cisterna se quedaron en silencio absoluto. La bóveda estaba completamente vacía. Décadas de tesoro acumulado. Oro, gemas, artefactos. Todo había desaparecido. La bóveda que se suponía era impenetrable había sido completamente saqueada. Y la única explicación posible era que alguien con acceso a la llave esqueleto la había estado robando sistemáticamente durante años. Brynjolf se quedó mirando la bóveda vacía, la realización de la traición de Mercer finalmente hundiéndose. No más excusas, no más dudas. Mercer Frey había destruido el gremio desde adentro. Vex, conocida por su temperamento feroz, juró de inmediato matar a Mercer. Dijo que si él alguna vez ponía un pie en la cisterna nuevamente, se lo cortaría. Zafiro y los otros miembros tenían juramentos similares de venganza dolorosa. Pero Mercer no iba a regresar a la cisterna. Ya estaba huyendo. Y Brynjolf sabía que necesitaban actuar rápido si querían atraparlo. Le pidió al Sangre de Dragón que irrumpiera en la mansión de Mercer en Riften para encontrar cualquier pista sobre a dónde había ido y qué planeaba hacer a continuación.
Infiltrarse no fue tarea fácil. La puerta principal estaba cerrada desde adentro. Val, el guardia que debía una deuda, patrullaba la entrada trasera. El Sangre de Dragón podía persuadirlo para que se fuera, o podían recuperar la pluma de germinación de Maven Espino Negro, que permitiría a Vald saldar su deuda y dejar su puesto. Dentro de la mansión, el Sangre de Dragón descubrió el armario sospechoso en el comedor. Detrás de él, los túneles secretos. Y al final de esos túneles, después de navegar a través de cables trampa, hachas oscilantes, dardos envenenados y dispositivos de ariete, encontraron la oficina privada de Mercer. En el escritorio había un mapa que mostraba una ruta a Irkeng-Thand, las antiguas ruinas Dwemer que albergaban la estatua de los elfos de nieve y los ojos del Falmer. Mercer iba a completar el robo que Gallus había planeado hace 25 años. Iba a robar los ojos del Falmer, y con ese último gran golpe huiría de Skyrim con suficiente riqueza para vivir como la realeza por el resto de su vida. Pero también había algo más en esa oficina, algo inesperado y valioso. Chilrend, una espada de vidrio única con un encantamiento especial llamado Pies de Hielo. Era una de las posesiones más preciadas de Mercer, y ahora estaba en manos del Sangre de Dragón. Cuando el Sangre de Dragón regresó a la cisterna con el mapa y la información, Karlaya sabía exactamente qué debía hacerse. No podían simplemente perseguir a Mercer como ladrones ordinarios. Necesitaban el poder de los ruiseñores detrás de ellos. Era hora de restaurar la Trinidad. Era hora de que el Sangre de Dragón y Brynjolf se convirtieran en ruiseñores. En las afueras de Riften, escondido en las colinas boscosas, se encuentra el Salón del Ruiseñor, un santuario secreto que durante mucho tiempo había sido la sede de los ruiseñores. Karlaya llevó al Sangre de Dragón y a Brynjolf allí, a través de un portal oculto en las rocas. El interior del salón es impresionante. Estanterías llenas de libros antiguos, 3 armaduras completas de ruiseñor, cada una en su propio soporte, esperando a sus dueños. Un ambiente de reverencia sagrada impregna el lugar. Karlaya les explicó a Brynjolf y al Sangre de Dragón lo que significaba convertirse en un ruiseñor. Esto no era sobre religión o destino. Era simplemente una transacción comercial con Nocturnal. Los términos eran simples. Nocturnal les otorgaría habilidades especiales que podrían usar para lo que quisieran. Podrían usar esos poderes para ayudar a la cofradía, para enriquecerse, para cualquier propósito que vieran adecuado. Y a cambio, tanto en vida como en muerte, servirían como guardianes del sepulcro del crepúsculo. Cuando murieran, sus almas estarían obligadas al sepulcro como espíritus guardianes hasta que Nocturnal considerara que su contrato se había cumplido. Solo entonces podrían entrar al crepúsculo eterno, donde sus espíritus se fusionarían con las sombras mismas. Era un precio alto, pero tanto Brynjolf como el Sangre de Dragón entendieron que sin el poder de Nocturnal detrás de ellos, derrotar a Mercer sería prácticamente imposible. Aceptaron los términos. Karlaya los llevó a un círculo en el centro de la sala. Los 3 se pararon en puntos específicos marcados en el suelo, y entonces Karlaya invocó a Nocturnal. Lo que sucedió después fue una de las escenas más memorables de toda la línea de misiones. La princesa Daedrica misma apareció, no en forma física completa, sino como una presencia abrumadora de oscuridad y poder. Nocturnal habló. Su voz resonaba con siglos de autoridad. Le dijo a Karlaya que se había preguntado cuándo escucharía de ella nuevamente. Después de todo, habían pasado 25 años desde que la Trinidad se rompió. Karlaya presentó a los nuevos ruiseñores, el Sangre de Dragón y Brynjolf, y Nocturnal los aceptó. Uno por uno, pisaron el círculo y pronunciaron el juramento. Prometieron proteger el sepulcro del crepúsculo. Prometieron servir a Nocturnal tanto en vida como en muerte, y a cambio recibieron poder. Las armaduras de ruiseñor se ajustaron perfectamente a sus cuerpos. No era solo armadura física, era una conexión con las sombras mismas. Podían sentir la diferencia de inmediato.
Sus movimientos eran más silenciosos, sus sentidos más agudos. El poder de Nocturnal fluía a través de ellos. La Trinidad estaba restaurada. Y ahora era el momento de cazar a Mercer Frey. Brynjolf le dijo al Sangre de Dragón que él y Carlaya habían decidido que el Sangre de Dragón debería ser quien reemplazara a Mercer como maestro de gremio una vez que todo terminara. Era un honor extraordinario, pero uno que el Sangre de Dragón no tenía tiempo de contemplar. Mercer estaba en Irkandand, y cada momento que pasaban aquí era un momento en que Mercer podría estar escapando con los ojos del Falmer. Era hora de ir a las ruinas Dwemer. Era hora del enfrentamiento final. Irkandand está situada en una ubicación remota en Skyrim, al oeste de Ventalia. Es una de las ruinas Dwemer más grandes y peligrosas de toda la provincia, y es el hogar de la única estatua conocida de un elfo de nieve, antes de que los Dwemer los corrompieran en los Falmer modernos. Cuando el Sangre de Dragón llegó a Irkandand, encontró bandidos acampados afuera. Estos bandidos habían intentado entrar a las ruinas en busca de tesoro, pero claramente no habían llegado muy lejos. Las ruinas Dwemer no son lugares amigables para los saqueadores no preparados. El Sangre de Dragón tuvo que luchar o escabullirse hasta la cima de las ruinas para encontrar la entrada. Una vez dentro, Carlaya y Brynjolf se reunieron con ellos. Los tres ruiseñores estaban juntos, listos para enfrentar al traidor que había destruido su orden. Irkandand es masiva. Múltiples niveles de corredores Dwemer, cámaras llenas de maquinaria antigua y peligros por todas partes. Esferas Dwemer patrullando los pasillos, arañas Dwemer emergiendo de iris en las paredes, y lo peor de todo, Falmer. Docenas de ellos viviendo en las profundidades de las ruinas como lo habían hecho durante siglos. Los Falmer son los descendientes degenerados de los elfos de nieve. Una vez fueron una raza orgullosa que vivía en la superficie de Skyrim, pero después de ser conducidos bajo tierra por los nórdicos, buscaron refugio con los Dwemer. Los Dwemer los acogieron, pero a un precio terrible. Los envenenaron con un hongo que los dejó ciegos y los esclavizaron durante generaciones. Cuando los Dwemer desaparecieron misteriosamente, los Falmer permanecieron. Ahora son criaturas retorcidas y violentas que atacan a cualquier intruso a la vista, o más bien, al sonido, ya que dependen completamente del oído debido a su ceguera. El Sangre de Dragón, Carlaya y Brynjolf tuvieron que navegar a través de múltiples secciones de Irkandand. Primero el Gran Caverna, luego el Arcanex, luego los corrales de esclavos donde los Falmer criaban cauros, criaturas insectoides gigantes que alguna vez habían sido mascotas de los elfos de nieve. En los corrales de esclavos, el Sangre de Dragón encontró evidencia de otras personas que habían intentado llegar a la estatua. Cuerpos de bandidos, un diario que hablaba de los ojos del Falmer y su valor incalculable. Finalmente, después de lo que parecieron horas de navegar por el laberinto Dwemer, los tres ruiseñores llegaron al santuario de Irkandand. El santuario de Irkandand es una cámara masiva. En su centro se encuentra la estatua más impresionante que el Sangre de Dragón jamás había visto. Una representación gigante de un elfo de nieve, tal como eran antes de su caída. Orgulloso, noble, hermoso. Y en los ojos de esa estatua brillaban dos gemas del tamaño de puños. Los ojos del Falmer. Diamantes gigantes que se decía ardían en tu alma al mirarlos directamente. Mercer Frey estaba allí, usando herramientas especiales para sacar los ojos de la estatua. Estaba tan concentrado en su trabajo que no notó inmediatamente a los tres ruiseñores entrando al santuario. Cuando finalmente se dio cuenta de su presencia, no pareció sorprendido. Es más, parecía casi divertido. Mercer sabía que este momento llegaría eventualmente, que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero Mercer Frey no era el tipo de hombre que se rendía silenciosamente. Con un gesto de su mano, la plataforma donde estaban parados los ruiseñores colapsó. Un mecanismo oculto en el suelo, probablemente activado por Mercer de antemano. Carlaya, Brynjolf y el Sangre de Dragón cayeron varios pies,
aterrizando duramente pero sin lesiones graves. Mercer los miró desde arriba, de pie junto a la estatua, y entonces habló. «Cuando Brynjolf te trajo ante mí», dijo Mercer, dirigiéndose al Sangre de Dragón, «pude sentir un cambio repentino en el viento. Y en ese momento supe que terminaría con uno de nosotros al final de una espada. Nocturnal no se preocupa por ti, la llave o nada relacionado con la cofradía». Era la admisión completa, la confirmación final de todo lo que Carlaya había dicho. Mercer no negó nada. De hecho, parecía orgulloso de sus crímenes. Y entonces, la batalla comenzó. Mercer Frey era un oponente formidable, más formidable de lo que cualquier ladrón mortal debería ser. Blandía 2 espadas, una de las cuales era una espada Dwemer de devoración, que drenaba la fuerza vital de sus oponentes. Se movía con velocidad sobrenatural. Y lo peor de todo, usó su poder de agente de subterfugio sobre Brynjolf. De repente, Brynjolf se volvió contra Carlaya. El conjuro de frenesí de Mercer obligó a Brynjolf a atacar a su compañera ruiseñor, dejando solo al Sangre de Dragón para enfrentar a Mercer. La lucha fue feroz. Mercer usaba su invisibilidad constantemente, desapareciendo de la vista solo para reaparecer detrás del Sangre de Dragón con un ataque mortal. El Sangre de Dragón tenía que usar el grito susurro de Aura, o conjuros de detectar vida, o simplemente escuchar atentamente los pasos de Mercer para anticipar sus ataques. La cámara misma comenzó a temblar durante la batalla. El techo, debilitado por siglos de erosión y por los mecanismos que Mercer había activado, comenzó a agrietarse. Piedras caían desde arriba. El lugar entero amenazaba con colapsar. Pero el Sangre de Dragón perseveró. Golpe tras golpe, conjuro tras conjuro. Finalmente, la espada del Sangre de Dragón encontró su marca. Mercer Frey cayó. ¿El traidor estaba muerto? El Sangre de Dragón buscó rápidamente el cuerpo de Mercer. Recuperó los ojos del Falmer, las gemas por las que Mercer había traicionado todo. Y más importante, recuperó la llave esqueleto. El artefacto daédrico que había estado en las manos equivocadas durante 25 años. Pero no había tiempo para celebrar. El agua comenzó a inundar la cámara. El lago sobre Irkingtand había roto a través del techo dañado. En cuestión de minutos, todo el santuario estaría completamente bajo el agua. Carlaya gritó que había un túnel de escape sobre la cabeza de la estatua. El agua creciente los levantó hacia arriba. Nadaron hacia el túnel, con el agua empujándolos con fuerza aterradora. Era nadar por sus vidas. Finalmente, salieron del túnel y encontraron aire. Estaban en Cueva del Agua de Bronce, una caverna natural conectada al sistema de Irkengtand. Estaban a salvo. Carlaya se acercó al Sangre de Dragón. Le dijo que había hecho lo que Gaius nunca pudo, que había detenido a Mercer, que había recuperado la llave esqueleto. Pero su misión no había terminado. La llave necesitaba ser devuelta al sepulcro del crepúsculo. El portal necesitaba ser reabierto. Solo entonces la maldición sobre la cofradía sería levantada. Solo entonces Nocturnal volvería a bendecir a la organización con su suerte sutil. Carlaya le entregó al Sangre de Dragón el arco ruiseñor, un arma poderosa imbuida con el poder de las sombras, y le dijo que fuera al sepulcro del crepúsculo. Era hora de completar el círculo. Era hora de devolver lo que Mercer había robado. El sepulcro del crepúsculo está ubicado en lo profundo de Falkreath Hold, escondido entre bosques oscuros y colinas rocosas. La entrada es una puerta de hierro antigua, custodiada por símbolos de Nocturnal tallados en la piedra, y solo puede abrirse con la llave esqueleto. Cuando el Sangre de Dragón llegó al sepulcro, encontró un espíritu esperando al pie de una gran escalera. Un fantasma que se presentó como un centinela ruiseñor. Pero cuando el Sangre de Dragón se acercó más, el fantasma dijo su nombre. Era Gaius. Gaius de Sidenius, el antiguo maestro de gremio, había estado atrapado en el sepulcro durante 25 años, obligado a servir como guardián espectral,
incapaz de pasar al crepúsculo eterno. Su espíritu lentamente se desvanecía a medida que la conexión con Nocturnal se debilitaba debido a que el portal estaba cerrado. Gaius le dijo al Sangre de Dragón que todos los otros centinelas ruiseñores se habían vuelto hostiles debido a la pérdida de conexión con Nocturnal, que el Sangre de Dragón tendría que atravesar el camino del peregrino solo para llegar al santuario donde se encontraba el portal. El camino del peregrino era una serie de pruebas mortales. La primera prueba requería que el Sangre de Dragón permaneciera en las sombras. La luz en ciertas áreas de la ruta era letal, drenando la salud a una velocidad alarmante. Solo quedándose en las zonas oscuras podía el Sangre de Dragón avanzar de manera segura. Había trampas por todas partes. Cables trampa que activaban dardos envenenados. Plataformas que colapsaban bajo los pies. Centinelas ruiseñores corruptos que atacaban a la vista. Finalmente, el Sangre de Dragón llegó a un pozo profundo. Era el punto de no retorno. Una caída vertical hacia la oscuridad total. En el fondo del pozo yacía el esqueleto de un hombre llamado Anders, un bandido que había intentado alcanzar el portal haciéndose pasar por sacerdote de Nocturnal. Había logrado llegar hasta el pozo, pero nunca encontró la manera de salir. Murió de hambre en las profundidades. El Sangre de Dragón saltó al pozo, y cuando aterrizó, la llave esqueleto en su inventario reaccionó. El suelo debajo de ellos desapareció, y cayeron más profundo, hasta aterrizar en una cámara que no había sido vista en 25 años. El santuario, el hogar del portal. Frente al Sangre de Dragón había 3 puertas cerradas formando un círculo, y en el centro, una cerradura esperando la llave esqueleto. El Sangre de Dragón colocó la llave en la cerradura y la giró. Las puertas se abrieron. Un resplandor azul profundo e imposible emanaba de las 3 aberturas, y entonces Nocturnal misma apareció. Su presencia llenó la cámara. No era completamente física, más como una manifestación de oscuridad y poder. Habló con el Sangre de Dragón, y sus palabras estaban llenas de una mezcla de amusement y aprobación. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Han pasado varios años desde que puse un pie en tu mundo. O quizás fueron momentos. Uno tiende a perder la cuenta. Nocturnal le dijo al Sangre de Dragón que una vez más la llave había sido robada, y una vez más un campeón la había devuelto al sepulcro, que el portal ahora estaba restaurado, y que el Sangre de Dragón debería beber de Lebonmere, porque aquí es donde nace el agente de Nocturnal. El Sangre de Dragón se acercó a uno de los portales y bebió de los vapores azules que emanaban de él. Inmediatamente sintió un cambio, un poder fluyendo a través de ellos. Nocturnal les había otorgado la habilidad de invocar los poderes de un agente de Nocturnal. Hay 3 aspectos que un agente puede asumir. El agente de subterfugio, que puede obligar a los enemigos a luchar entre sí. El agente de sigilo, que otorga invisibilidad completa por un tiempo limitado. Y el agente de sombras, que crea un duplicado de sombra del usuario que puede luchar junto a él. Son poderes formidables. Poderes que el Sangre de Dragón podría usar por el resto de su vida. Y todo lo que costaron fue un juramento de servir como guardián del sepulcro después de la muerte. Fue un pequeño precio a pagar por todo lo que habían ganado. Cuando el Sangre de Dragón salió del Sanctum interior, encontró a Carlaya esperando. Ella estaba radiante. Por primera vez en 25 años, la carga de la culpa falsa había sido levantada de sus hombros. La verdad había sido revelada. Mercer había sido derrotado, y la llave estaba de vuelta donde pertenecía. Pero entonces sucedió algo que Carlaya no esperaba. Gallus apareció. El espíritu de Gallus se materializó frente a Carlaya, y los dos se miraron a través del velo entre la vida y la muerte. Fue un momento de emoción pura. Gallus le dijo a Carlaya que se alegraba de que todavía estuviera viva. Carlaya, con lágrimas en los ojos, le preguntó qué haría ahora. Gallus respondió que Nocturnal lo estaba llamando al crepúsculo eterno, que su contrato había sido cumplido, que finalmente era libre,
Carlaya preguntó si lo volvería a ver alguna vez, y Galus, con una suavidad que contradecía su naturaleza espectral, le dijo que cuando su deuda con Nocturnal fuera pagada, se abrazarían una vez más. «Adiós, Galus», dijo Carlaya. «Ojos abiertos, camina con las sombras». «Adiós, Carlaya», respondió Galus. Y entonces su espíritu se desvaneció, entrando al crepúsculo eterno para convertirse en uno con las sombras perpetuas. Era el final de una historia de amor que había comenzado décadas atrás. Una historia que había sido interrumpida brutalmente por la traición de Mercer, pero que ahora, finalmente, había encontrado cierre. Carlaya se volvió hacia el Sangre de Dragón. Le dijo que era hora de regresar al gremio, que Brynjolf estaría esperando, y que había mucho trabajo por hacer para restaurar al gremio a su antigua gloria. El portal en el Salón del Ruiseñor ahora conectaba directamente al sepulcro del crepúsculo, permitiendo que los ruiseñores viajaran entre los dos lugares fácilmente. Y si el sepulcro alguna vez estaba en peligro nuevamente, las sombras mismas llamarían a los ruiseñores para defenderlo. Pero por ahora, el peligro había pasado. La traición de Mercer Frey había terminado. El gremio de ladrones podía finalmente comenzar a sanar. Cuando el Sangre de Dragón regresó a la cisterna del jarro ajado, la atmósfera había cambiado completamente. Ya no había el pesimismo sombrío que había permeado el lugar durante años. Los miembros del gremio estaban hablando con entusiasmo, planificando nuevos atracos, discutiendo oportunidades, porque con el portal reabierto, la suerte de Nocturnal había regresado. Esos pequeños momentos de suerte que habían estado ausentes durante 25 años estaban de vuelta. Las ganzúas ya no se rompían inexplicablemente. Las nubes nocturnas se despejaban en el momento justo. Los guardias miraban en la dirección equivocada en el instante preciso. El gremio de ladrones había recuperado su ventaja. Brynjolf le dio al Sangre de Dragón la bienvenida como el nuevo maestro de gremio. Era oficial. El Sangre de Dragón ahora lideraba una de las organizaciones criminales más antiguas de todo Tamriel. Pero el título era solo el comienzo. Había mucho trabajo por hacer. La cofradía necesitaba restaurar su influencia en las principales ciudades de Skyrim: Carrera Blanca, Soledad, Ventalia, Markarth. En cada una de estas ciudades, la presencia de la cofradía se había desvanecido casi por completo durante los años de mala suerte. Delvin, Mallory y Vex comenzaron a asignar trabajos pequeños: robos, sacudidas, tareas de pesca. Una y otra vez, el Sangre de Dragón completaba estos trabajos, lentamente reconstruyendo la reputación de la cofradía en cada ciudad. Y una vez que se completaban suficientes trabajos pequeños en una ciudad, Delvin asignaba un trabajo especial, un atraco mayor que cementaría la influencia de la cofradía en ese territorio. Con cada ciudad que el gremio restauraba, el jarro ajado mejoraba. Se agregaban nuevos puestos de comerciantes. Los peristas de toda Skyrim aumentaban gradualmente la cantidad de oro que tenían disponible para comprar bienes robados. La cisterna misma era renovada, transformándose de un refugio destartalado de vuelta a algo que se asemejaba a su antigua gloria. Detrás del escritorio del maestro de gremio, estantes comenzaron a llenarse con trofeos. El ojo izquierdo del Falmer, recuperado de Mercer, fue colocado en un estuche de vidrio. Otros artefactos únicos, vendidos a Delvin, también aparecieron en exhibición. Candelabros con joyas después de completar 5 trabajos. Un cuerno para beber ornamentado después de 15. Un modelo de barco dorado después de 25. Una urna dorada después de 35. Un cáliz con joyas después de 45. Una jarra con joyas después de 55. Un jarro con joyas después de 75. Y después de 125 trabajos, aparecía una caja fuerte especial junto a la pared segura, al lado de las estanterías. Contenía gemas, oro y algunas pociones de ladrón. Era un tesoro personal para el maestro de gremio. Cada trofeo era un recordatorio de hasta dónde había llegado el gremio.
de cómo habían pasado de estar al borde del colapso a convertirse una vez más en una fuerza dominante en el submundo de Skyrim. Carlaya se instaló en el salón del ruiseñor, encontrando finalmente un hogar después de 25 años de vida fugitiva. Ocasionalmente visitaba la cisterna, pero en su mayor parte prefería la soledad del santuario ruiseñor. Brynjolf se mantuvo como el segundo al mando de la cofradía. Era claro para todos que podría haber sido el maestro de gremio si hubiera querido el puesto. Pero Brynjolf prefería su papel de asesor y ejecutor. Dejaba que el Sangre de Dragón llevara el título mientras él manejaba las operaciones diarias. Vex, Delvin, Tonilia, todos los miembros principales del gremio, continuaron sus roles con entusiasmo renovado. La organización que Mercer había casi destruido ahora prosperaba bajo nuevo liderazgo. Y en algún lugar, en las profundidades del crepúsculo eterno, Gaius Desidenius observaba. Su espíritu ahora era uno con las sombras que protegen a todos los ladrones. Ya no estaba atado al sepulcro del crepúsculo como un guardián agonizante. Era libre. Era parte de la oscuridad misma que los ruiseñores invocaban. Su muerte no había sido en vano. La traición de Mercer había sido expuesta. Y el gremio de ladrones viviría. Y así, mis queridos aventureros, terminamos donde comenzamos, con una historia de traición, pero también de redención, con un villano derrotado, pero también con lecciones aprendidas. La historia de Mercer Frey es una advertencia sobre lo que sucede cuando la ambición supera el honor, cuando el deseo de riqueza personal eclipsa la lealtad a aquellos que confiaron en ti, cuando rompes un juramento sagrado por poder temporal. Mercer tenía todo. Era un ruiseñor. Tenía el respeto del gremio. Tenía compañeros que habrían dado sus vidas por él. Pero no era suficiente. Quería más, siempre más. Y al final, su codicia lo destruyó. Murió solo en las profundidades de Irkengthand, ahogándose en las aguas frías mientras sus propios crímenes lo alcanzaban. No hay evidencia de que su espíritu haya ido al crepúsculo eterno. Ningún honor en la muerte para aquellos que traicionan a Nocturnal. Es probable que su alma esté atrapada en algún reino de tormento daédrico, o simplemente haya dejado de existir por completo. Pero la historia también nos muestra que incluso después de 25 años de engaño, la verdad puede ser revelada, que la justicia, aunque tarde, puede ser servida, que una organización al borde del colapso puede ser restaurada si las personas correctas están dispuestas a luchar por ella. Gallus Desidenius nunca renunció a su búsqueda de la verdad, incluso cuando sabía que iba a una trampa. Carlaya pasó un cuarto de siglo como fugitiva, pero nunca dejó de buscar evidencia para limpiar su nombre y el de Gaius. El Sangre de Dragón, aunque nuevo en la cofradía, se arriesgó todo para enfrentar a un maestro de gremio corrupto. Y al final, lo que Mercer construyó sobre mentiras y traición se derrumbó, mientras que lo que Gaius construyó sobre honor y lealtad perdura. La cofradía de ladrones aún existe en Skyrim. Aún opera desde las sombras. Aún realiza heists imposibles y roba tesoros invaluables. Y mientras lo hace, los ruiseñores vigilan. Los guardianes de Nocturnal, tanto los vivos como los muertos, protegen el sepulcro del crepúsculo. Y en algún lugar en las sombras, Gaius Desidenius camina con todos los ladrones de Tamriel. Su espíritu es parte de cada cerradura que se abre sin esfuerzo. Cada guardia que mira hacia otro lado en el momento justo. Cada escape exitoso en la oscuridad de la noche. Porque así es como los ruiseñores honran a sus muertos. No con tumbas o monumentos, sino convirtiéndolos en parte de la oscuridad misma que nos cobija a todos. Ojos abiertos, camina con las sombras. Y así, queridos aventureros, llegamos al final de esta larga noche de historias. Hemos viajado desde los días dorados de la cofradía bajo Gaius, a través de 25 años de traición bajo Mercer, y finalmente a la restauración bajo el Sangre de Dragón. Ha sido un viaje de misterio, intriga, combate y revelación.
Y si has disfrutado esta exploración profunda de una de las líneas de misiones más complejas y bien escritas en Skyrim, te animo a que des like a este video y te suscribas al canal. Porque hay muchas más historias por contar, muchos más secretos escondidos en las sombras de Skyrim y más allá. Y estaré aquí, en las noches tranquilas, listo para compartir esas historias contigo. Hasta la próxima exploración. Que Nocturnal guíe tus pasos, que las sombras te protejan y que tu suerte nunca se agote. Buenas noches, aventureros. Y recuerden, ojos abiertos, caminen con las sombras.